Hola y bienvenido al Club del Aprendiz con algo de tos, pero aquí estamos. Mi nombre es Ernesto Guerra y vamos hoy a hablar de un tema bien interesante. Este tema es el de análisis transaccional o análisis conciliatorio. Este, este tipo de herramientas de comunicación se hicieron famosos gracias a un libro del señor Thomas Harris que está en pantalla. Y el libro se llama Yo estoy bien, tú estás bien. Hoy te voy a resumir el libro y te voy a dar algo de ejemplos prácticos para que veas cómo es que tú lo puedes aplicar en tus relaciones interpersonales. Bien, lo primero que hay que explicar es que, según el libro, hay tres estados del ego, que son el niño, el padre y el adulto. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre cada uno de ellos? El padre es el niño es nuestro yo juguetón, creativo, intuitivo, sensible, y también el niño es el que se representa a sí mismo como alguien supuestamente débil e indefenso. El padre, por su parte, es nuestro yo normativo, que dice qué debe hacer y cómo comportarse. Es exigente, intolerante, autoritario, generalizador y también protector. Vayan identificando estas cualidades en cada uno de estos estados del ego para que cuando veamos los ejemplos los comprendan con más claridad. El niño es el juguetón, el creativo, el sensible y se siente indefenso y débil, ¿ok? El padre, por el contrario, es el normativo, o sea, el que pone las reglas, el que dice si está permitido o si está prohibido, el que dice que está bien o el que dice que está mal. Te dice cómo comportarte, es exigente, es intolerante, es autoritario, es generalizador y también protector, algo así como los papás que tuvimos nosotros, ¿no? Hasta ahorita tiene lógica, ¿no? Es sencillo de comprender los dos estados del ego. Pero ahora vamos a un tercer estado, que es el adulto. El adulto, al contrario del niño y el padre, es un yo calculador, realista, objetivo, interrogador, sereno, cortés y que toma decisiones con base a la investigación de los hechos y la conciencia. Se podría decir que es el maduro aquí, ¿no? Porque es objetivo, hace preguntas y quiere, ahora sí que comprender una situación, no es como el niño que de inmediato, como es tan sensible, ahora sí que entra a decidir. No, no, el adulto pregunta porque es calculador, es objetivo y para poder ser objetivo necesita primero preguntar. Se basa en la investigación de los hechos antes de emitir un juicio. Se puede decir que es una persona madura, ¿no? Ya vimos que el padre es el intolerante, es el autoritario, el normativo y el protector. El niño es el juguetón, que se siente débil y indefenso. Y el adulto es el objetivo, ¿sale? Queda claro hasta aquí los tres estados del ser, supongo. Bien, vamos a proseguir. Vamos al primer ejemplo. En esta pregunta, que puede hacerla cualquier persona, desde cualquier estado, ¿sabe usted dónde está la calle ancha? Pregunta a alguien que está en alguno de esos tres estados. Y ese alguien que está en alguno de esos tres estados del ser dice, dos calles más arriba, a la derecha. Dime, tú que estás ahorita en el webinar, ¿quién de los tres estados del ser crees que contestó esta pregunta? Dos calles más arriba y luego a la derecha. Creo que levantaste tu mano. Adelante, Javier, ¿cómo estás?
¿Levantaste tu mano? Dos. ¿Yo, compadre? Sí, ahí está tu manita arriba. A ver, ¿sabe dónde está la calle ancha? Dos calles más arriba a la derecha, el adulto, ¿no? Exacto. Y la siguiente le contesta, ¿podría usted comprarse a un callejero? O sea, ¿podría usted ver un mapa así como enojado? ¿Quién crees que contestó eso? El padre, Exacto, exactamente. Y el último le contesta, un poco lejos de la estrecha. el niño. Sí, exactamente. Pues está chido aquí que te quedes con el audio porque va a ser más divertido. Javier, si tienes que irte, pues yo comprenderé, pero sí me gustaría que estuviera abierto el audio para hacerlo más interactivo. Ok, sí, dale, dale. Bien, en el siguiente ejemplo, veamos otro ejemplo. El estímulo es, deseo darte un beso, que esta petición la pudo haber hecho tanto el adulto, el padre, como el niño, ¿verdad? La respuesta A, y yo también. La respuesta B, el otro día leí en una revista que cada vez que nos damos un beso, intercambiamos 500,000 de microbios. Y la respuesta C dice, te tengo dicho que no me molestes cuando estoy trabajando. Dime la respuesta A, ¿de quién proviene? ¿Del padre, del niño o del adulto? Y yo también. Del niño. Sí. Y la segunda que dice, el otro día leí que que me vamos a De, contagiar de, de 500,000 de microbios, por eso me dio del gripa. adulto. Y el Del 3, adulto. y el 3, pues ya queda el padre, ¿verdad? Es el enojón que dice, te tengo dicho que no me molestes. Sí. Ahorita no me Correcto. molestes, estoy enfocado. Bien, vamos a la transacción cruzada. Dentro del libro menciona que hay transacción cruzada. Ahorita con el ejemplo te va a quedar claro. La transacción cruzada es cuando un niño se convierte en adulto o en padre, como vemos en la foto. Vamos a poner el ejemplo para que nos quede bien claro. Está padre la foto. Desde el adulto al adulto le dice, ¿qué hay hoy para comer? Desde el adulto, perdón, desde el padre del adulto, o sea, ya se cambió a padre, adulto transformado en padre le contesta al niño del adulto, o sea, lo convierte en niño. Al convertirse uno en padre, al otro lo convierte en niño si es que el niño pues quiere agarrar ese papel. Le contesta, lo que no te mereces. Mm, Y o sea que ahí te das cuenta de que alguien que empezó como adulto después se convierte en padre y el otro que empezó como adulto se convirtió en niño al recibir esto que ahora se llama transacción cruzada. Ahora bien, desde el adulto al adulto. Otro ejemplo. Jacinta, muéstrame tu redacción, por favor. Desde el niño del adulto, o sea, el adulto transformado en niño, al padre del adulto, o sea, el adulto transformado en padre, ¿por qué siempre está persiguiéndome? ¿Verdad que el adulto hace preguntas e investiga? Por eso ujú. preguntó, ¿por qué siempre está persiguiéndome? Entonces, antes era, dice aquí, al padre del adulto, adulto transformado en padre. Bueno, estos ejemplos son nada más para que vean cómo se pueden cambiar los papeles del estado del ser. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es el mejor de los tres? No leas todavía, Javier. ¿Cuál crees que sea el mejor de los tres? El mejor de los tres, pues no sé si pueda depender de la situación. En teoría el adulto es más maduro, ¿verdad? No, pero tienes todísima la razón. ¿De qué sirve que estés siempre en adulto, siempre maduro, si cuando alguien cuenta un chiste tú no te ríes? Correcto, sí, depende de... Entonces Sí, tienes toda la razón, depende de la situación. ¿De qué sirve que el adulto sea objetivo si yo no pongo reglas en mi casa y mi hijo me tiene mangoneándome? O sea, tienes que ser normativo en el caso de cuando eres padre. correcto, sí. Entonces todo depende, no podemos decir que hay uno mejor, simplemente hay que saber que tenemos estos tres recursos y estar muy pendientes y observarnos en qué estoy, desde dónde estoy hablando y hacia quién estoy hablando, eso es lo importante.
Ujú. Y yo Sí. puedo, con mi forma de hablar y mi comportamiento de la comunicación no verbal, algo que muchos no sabemos en comunicación, es que la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, no se convierte uno en niño simplemente diciendo un chiste. Se convierte uno en niño cuando tiene actitudes corporales de niño, cuando agachas la cabeza, cuando bajas los hombros. ¿Y quién es el padre? El que tiene los hombros arriba, el que está mirándote retadoramente. ¿Quién es el adulto? El que está más tranquilo, el que es más objetivo, analizando. Entonces, desde cómo nos comportamos en comunicación no verbal, desde ahí comienza la comunicación indirectamente para que o bien tú transformas al otro en niño o tú transformas al otro en adulto mediante tu pregunta desde el adulto, mediante tu actitud y comportamiento desde el adulto. Entonces es lo importante, saber que tenemos estos tres estados del ser y poder identificar desde dónde me está hablando el otro. Si yo soy adulto y un niño me habla como padre, yo le puedo poner un alto diciéndole que a mí no me hablas así. Y cuando yo le digo a mí no me hablas así, yo lo bajo al niño otra vez para que comprenda que yo sigo siendo el padre. Yo me acuerdo mucho a César Millán cuando dice que le preguntaron en una entrevista aquí en México cuál es la diferencia entre los perros americanos y los mexicanos. Me parece un chiste. Sí. Dice que los perros americanos están muy locos, así fue la palabra que utilizó, locos, están muy desequilibrados porque los tienen encerrados, dice. Los americanos les compran de todo, los tienen bien gordos, o sea, súper bien alimentados, pero sin ejercicio, todos estresados, dice. Y acá en México, dice, los tienen todos flaquitos, dicen, y los alimentan, pero están más equilibrados porque los dejan libres. Y dice él en sus enseñanzas que uno como macho alfa tiene que desde muy chiquititos, de cuando son cachorros, poner bien claro que tú eres el macho alfa. Porque si tú no le pones bien claro quién es el macho alfa, después ellos se creen los machos alfa. Y a eso es lo que se refiere. Los perros americanos se creen los machos alfa. Los perros mexicanos saben que hay un macho alfa que es el dueño de la casa donde vive el perro. Entonces, hasta en los perros se puede aplicar los tres estados del ser. Ok. Vamos ahora sí a la utilidad práctica del análisis transaccional. Un padre persiste en su estado. Desde el padre al niño le dice, eres un cretino. Desde el adulto del niño al adulto del padre, o sea, el niño se convierte en adulto al hacerle esta pregunta. ¿Por qué me dices eso? Al tú decirle por qué me dices eso a alguien que te dice eres un cretino, tú lo mandas a adulto de inmediato, con una simple pregunta hecha con objetividad. Ese es el primer intento de reducir la acción del padre. Desde el padre al niño le contesta, porque me da la gana. O sea, el padre no quiere pasar a adulto, él sigue siendo el padre. Desde el adulto del niño al adulto del padre, o sea, es el segundo intento de que pase al nivel de adulto. Pero hombre, ¿qué te pasa? Segundo intento. Desde el padre al niño le responde igualmente desde el padre, no me pasa nada, simplemente que eres un cretino y ya está. O sea, el padre no quiere cambiar a adulto. Observe ahora cómo el padre recupera su adulto, desde el padre al niño. No lo dudes, Juan. Lo que tienes que hacer es cantarle las 40 al director. O sea, tienes que arreglar tus asuntos con el director. Es que este libro está hecho en España, yo creo. Está en España, sí. Y dice, desde el adulto del niño al adulto del padre. Hombre, Carlos, yo no venía a pedirte consejo. Desde el adulto del padre al adulto. Tienes razón, chico. Me podía haber callado.
O sea, no se cambió del estado del adulto. Esta persona que lo querían hacer niño siguió objetivo, siguió firme en sus preguntas, ¿por qué me dices esto? Y luego le pregunta, pero hombre, ¿qué te pasa? Y luego le dice, otra pregunta, y ya después de esas tres preguntas de adulto es cuando el otro que estaba en padre, todo enojado, es cuando baja al adulto y entra en razón. Entonces, aquí se podría decir que el análisis transaccional sí tiene una utilidad muy práctica, puesto que si hablamos del adulto, desde el adulto, desde el adulto y desde el adulto, y no nos cambiamos de esa postura, alguien que está en niño o alguien que está en padre, lo vamos a hacer entrar en razón hasta que entre en adulto. Bueno, eso dice la práctica, lógicamente se necesita, por así que mucha experiencia para poder dominarlo con este tipo de ejemplos. ¿Qué opinas hasta aquí, Javier? Sí, que está muy padre el tema y lo importante, lo que dices es pues la conciencia y la experiencia, ¿verdad? Yo creo que como todo, tal vez requiere que lo practiquemos, porque creo que a veces lo que normalmente pasa es que nos enganchamos con algún estado en este caso y le damos vuelo a la hilacha, ¿no? Y en alguna discusión de negocios donde requiere que seamos adultos, a lo mejor nos volvemos niños y ahí le damos, pero ni nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, con esto que estás presentando, pues ya es una herramienta más para estar conscientes y poder pues ser más efectivos y asertivos, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, estaba yendo rumbo a la feria con Matías y él, en el camino me empezó a hacer bullying con un comentario y yo me quedé serio y yo dije, voy a simplemente contestarle a su bullying con mi seriedad y me lo voy a quedar viendo serio y así como diciéndole con la seriedad, no me gusta tu comentario. Pero no hubo necesidad de regañarlo, no hubo necesidad de decir una sola palabra, simplemente lo observé serio y hasta ahí se acabó su comentario desde el padre. O sea, él me quería ver como a un niño a mí, con su Ujú. comentario mala onda. Entonces, yo me di cuenta ahí del poder de la comunicación no verbal. Ese es un ejemplo que quiero compartirles el día de hoy. Ahora bien, cuando ya estábamos en la feria, yo seguía en adulto, en padre, en así un estado muy serio, y yo he estado practicando lo del análisis transaccional durante la semana. Y en ese momento, cuando vi a Matías jugar, cuando vi a todos jugar, cuando vi que en la feria todos estaban divirtiendo, yo dije, aquí ya no conviene ni el padre ni el adulto. Sí, Estoy en una feria, o sea, ¿para qué vienes a una feria? A ser niño. jugar, sí, a Entonces, divertir. ahí es donde me di cuenta de la practicidad del análisis transaccional. No hay un estado correcto, hay que adaptarse, como diría Darwin, ¿no? A la situación. Fíjate que ahí, a ver si me puedes ayudar, compadre, porque yo a veces ahí tengo un conflicto, porque últimamente salgo mucho a jugar con mi hijo al parque y hay muchos chavitos, a veces juego con niños de 6 o 7 años y a veces son un poco más adolescentes, así de 12, 13, 14, ¿no? Entonces, hay veces que me gana eso y que jugando fútbol ahí con mi hijo me convierto pues en padre y a la vez en adulto porque como que quisiera enseñarle las reglas del fútbol porque a veces veo pues que se saltan las fueras y se dan patadas y no marcan el foul o meten la mano y a mí me gana pues, ¿verdad? O sea, digo, hey, eso es foul o eso es mano, hay que cobrar ahí. Pero a veces digo, híjole, estaría haciendo bien porque estos chavos o niños pues salen de sus casas y lo que quieren es jugar y divertirse. Entonces a veces ahí entro en conflicto. ¿Qué me recomiendas, compadre? Yo he estado haciendo una teoría nueva, porque el análisis transaccional ya tiene muchos años, no sé si es de los 60, 50, pero es por allá. Y digo, ha habido tantos descubrimientos en la psicoterapia y también en la meditación y tantos avances en lo que es el control de la mente, el método Silva y la metafísica, las afirmaciones positivas, ¿no? Hay un chorro, ¿no? Y yo dije, ¿cómo yo podría decir que el análisis transaccional es mejor o es peor que alguna de esas muchas técnicas que conozco ahora? Y yo dije, no.
No existe una mejor ni una peor, existe simplemente complementos, ¿no? O sea, esto es un complemento al otro. En tu pregunta, yo haría esto, respiraría profundo y desde ese respirar me voy al adulto y desde el adulto investigo y observo mis pensamientos y después de eso, investigar y observar mis pensamientos, ahora sí puedo hablar desde el corazón y decir si realmente conviene decir eso que voy a decir. Pero esa pausa maravillosa me va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque esa pausa es la que te va a entrar la sabiduría, el discernimiento de cuál usar, si el padre, el niño o el adulto. Y esa pausa es la que te lleva a la sabiduría interior, o sea, es la que te va a hacer decidir entre usar uno, el otro o el otro. ¿Qué tal si realmente le mete un patadón, güey? Y dices, no, no, voy a dejarlo, o sea, también hay que defenderlo, o sea, tampoco se trata de golpearse, ¿verdad? Fíjate que sí, perdón que te interrumpa. Hay un niño específicamente, ha de tener unos 7 años, 8 años, y ese niño de repente de la nada y sin balón, sin pelota, jugando fútbol, pues, va y les pega a los otros, les mete patadas por atrás, ahora sí que por el placer de ser, o no sé por qué, ¿verdad? Y a veces digo también ahí me entra la reflexión de le digo, no le digo, porque pues yo no soy ni su papá ni su mamá y no están por ahí, o no sé si lo vean o lo dejen, y entonces entro en conflicto porque digo, híjole, pero el otro niño al que le está pegando, pues también dónde están sus papás, o él tiene que aprender a defenderse. Entonces, bueno, me entran ahí una serie de me meto, no me meto, le digo, no le digo, ellos están aprendiendo a jugar, entonces, pero sí me parece muy padre lo que me dices, respirar y dejarme, ahora sí que guiar por mi sabiduría interna, ¿no? Es que, bueno, pues ya podemos meter aquí un curso de milagros y yo diría que el Espíritu Santo es todavía más chido que el adulto, güey. Sí, sí, Entonces sí, yo utilizaría se al lleva, Espíritu Santo, güey. Ese es el más chido de los tres. sí, se lo lleva de calle. Exacto, güey. Entonces, si hablas desde el Espíritu, desde el Cristo interno, fíjate qué maravillosa pregunta. Esto lo obtuve del taller de Ignacio Larrañaga, que te recomiendo tomar ahí en cualquier iglesia. Tú nomás pregunta, ¿aquí dan talleres de Ignacio Larrañaga? Y te van a decir, sí, lo damos en estas fechas y son 11 semanas. Entonces, son 3 meses que vale la pena. Entonces, en ese taller me dijeron esto. Dice el señor Ignacio Larrañaga, claro, en cassette, porque los pone en una grabadora y él nos va guiando en el taller. Okay. Y él dice el señor Ignacio Larrañaga en la sesión número 9, ¿eh? Antes de la 9, pues hablamos de Cristo un poquito, ¿no? Nomás y un poco. Hablamos antes de no resistirte, de aceptar, poner todo en manos de Dios, etcétera, ¿no? Pero llega al 9 y dice, aquí damos un parteaguas en el taller de oración y vida, dice. Porque ahora hemos de elegir preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? A partir de este momento, todo lo que hagas, todo lo que digas, antes de hacerlo, pregúntate, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Dice, esto es un parteaguas porque lo que te hace es reflexionar de ¿qué haría el amor en este lugar? Y acuérdate, Javier, que el amor no es dejar que tu hijo se críe como Dios quiera, ¿no? O sea, no. Poner reglas es amor. Esa frase para mí me causó mucho, mucho golpe en mis creencias porque por un lado yo quería educar a mi hijo con mucho amor, pero por otro lado se me estaba subiendo arriba, o sea, y le daba la mano y se me agarraba el brazo. Entonces cuando una persona me dijo, Neto, poner reglas es amor, o sea, la disciplina es parte del amor, porque si no pones reglas, pues tu hijo va a crecer como, como muchas personas crecen así, marihuanos, personas que no saben respetar a las demás personas porque nadie les ha puesto reglas, Sí, límites sanos, límites. ¿verdad?
límites sanos. Entonces dije, ok, vamos a actuar desde el amor, pero el amor es poner reglas también. O sea, es un punto que yo no tengo todavía mucho habilidad porque yo soy al contrario, mira, yo no sé si has escuchado esta teoría de que nosotros, tú, yo y los de esta generación que tenemos alrededor de 40 años o más, vinimos de padres golpeadores, de padres muy estrictos, muy, muy estrictos. Y entonces nosotros, ahora cuando nos toca ser padres, nos convertimos en lo contrario, en padres permisibles. Y esto también está ahora sí que mal, porque se van al lado opuesto, son hijos que están hablando desde el padre todo el tiempo y los padres se convierten en niños. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, lo que se trata aquí es de encontrar un equilibrio, ni tan, tan, ni muy, muy, no, o sea, no volvernos tan autoritarios ni tan golpeadores como nuestros padres, pero tampoco tan permisibles como la nueva generación que tiene culpa de cómo los trataron en el pasado. Entonces, se trata aquí de pedir la inspiración, pedir la guía, pedir esa fuerza para, como diría la frase, Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo, valor para cambiar las que sí, y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces necesitamos entrar en silencio, necesitamos hacer oración y meditación para encontrar esa sabiduría que nos va a dar el discernimiento de decidir o meto al adulto, o meto al padre, o meto al niño en este instante. Es lo que yo podría decir. Sí, correctísimo, compadre. Muchísimas gracias. Entonces la respuesta en resumen es, ve a la paz, güey, ve a la paz, ve a la paz, porque desde Es, la paz vas a educar bien. sí, sí, y esa es una excelente pregunta. ¿Qué haría ya sea Jesús en este caso? ¿Qué haría la paz en este caso? ¿Qué haría el amor en este caso? ¿O qué Sí, haría el más grande maestro que conoces, o el mejor padre de familia que conoces? O sea, cuando digo Cristo ya sabes que se puede reemplazar por cualquier palabra que corresponda a sí, Dios, amor, lo que sea. sí, 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 correctísimo, sí, sí, sí. Sí, gracias, compadre. Pues yo tengo cosas que hacer. Yo quise hacer este tema nada más con estas filminas porque creo que con esto es más que suficiente para llevarlo a la práctica. ¿Sabes también por qué lo hice? Hace poco Elsa mencionó en el grupo del WhatsApp que andaba batallando mucho con sus alumnos. Imagínate, ella tiene varios alumnos de prepa y de secundaria. Ujú, Y ella es joven, o sea, no aparenta físicamente ser una mujer adulta, o sea, se parece como así como los mismos de secundaria, es joven. ujú, Entonces, de por sí, la apariencia física no le ayuda para imponerse a esos chavos que son bien buleros en la secundaria y en la prepa. Y aparte, no sé, pero yo ya he estado dando talleres con adolescentes, ellos de volada te detectan. Si ven ellos algún signo de debilidad en ti, ellos se convierten en padres de inmediato y te ujú, andan diciendo y haciendo bullying y demás, ¿no? Entonces tú sí, en ese momento, en cuanto detectas que te están viendo como un niño, tú tienes esta herramienta para volverlos al adulto, volverlos al adulto, volverlos al adulto para que nos hablemos como debemos de hablarnos en un salón de clases. Si ya hay una fiesta, si ya terminó el ciclo escolar, si estamos ahora sí que en relax, sí, ahí conviértete en niño y juega y lo que sea, pero en clases se debe de mantener al adulto, se debe de ujú, mantener al adulto, si no, no va a haber aprendizaje. sí, sí, es cierto. Entonces, pobrecita Elsa que tiene tantos alumnos, o sea, y si no tiene esta herramienta, pues tal vez está inconscientemente, como yo, como muchas personas que no sabíamos de esta herramienta, inconscientemente lo que está haciendo con su comportamiento verbal y no verbal es incrementando el que ellos le sigan haciendo bullying, porque tal vez la ven en niña. Entonces, yo le quiero, con esta herramienta, invitarle a que le cambie el estado al adulto y moverlos, como en este último ejemplo, del niño al adulto o del padre al adulto. Claro, sí, sí, sí. Sí, estar bien consciente de cada situación, ¿no? Me tocó el otro día también en un parque donde estaban jugando,
había un partido de fútbol ahí, la cancha muy delimitada, ¿verdad? O sea, alrededor había verde, arbolitos y eso, pero en el centro había una cancha de fútbol y básquetbol de cemento, pues, ¿verdad? Y había padres alrededor, yo le digo, disque cuidando o mirando a sus hijos, ¿verdad? Porque se metió un chavo en una moto a la cancha y a darle bien duro. Entonces yo sí de inmediato me paré y fui a decirle, oye, perdón, eso inmediatamente, por favor, saca la moto de aquí porque pudiera haber un accidente, ¿verdad? Ujú. Pudiera pasar algo feo. Obviamente el chavo se molestó y todo, pero también me llamó la atención lo que dices. Ninguna mamá, perdón, y ningún papá de los que estaban ahí se paró a decirle nada. Yo fui el único. Eso me llamó la atención por lo que dices de los límites, de que ahora les quieren dar chance que hagan lo que sea, ¿no? No, hombre. Entonces, sí me llamó la atención, pero ahí, creo que se lo dije de una buena manera porque sí, repelando y todo, pero agarró la onda, pues, ¿verdad? Lo pude haber tratado peor o haber sido ahí como el padre o no sé, pero sí le dije de una manera adulta, sabes que pudiera haber un accidente, ¿verdad? O sea, la moto no es lugar para donde andan jugando niños aquí, ¿verdad? Puede haber un accidente y puede tener consecuencias feas tanto para otro niño como para ti, ¿no? Entonces, pero sí me llama la atención, observé eso, incluso fui a decirle a algunas mamás, oigan, ahí están sus hijos y hay una moto que acaba de entrar y ustedes están platicando, entonces sí me llama la atención que no se hayan parado nadie a decirle, ¿no? Pero bueno, tú lo hiciste por los demás. Es que chido Sí, es que lo hiciste por los demás. A veces los demás tienen tantos miedos, es la palabra miedos, que no se atreven a enfrentarse a un padre, porque el de la moto era un padre. sí, Y entonces los otros que no le pidieron que se bajara estaban en niño, por miedo. sí, Entonces tú correcto. te moviste al adulto para hablarle desde el adulto y desde el adulto lo entraste a entrar del padre al adulto y se movió y se quitó del lugar. Sí, así es, sí. Entonces, qué buen ejemplo. Ahora déjame decirte un ejemplo mío y esto es un ejemplo real. Yo con mi papá y con mi mamá siempre obtuve la postura de niño, siempre, pues yo era su hijo, o sea, tiene lógica, ¿no? Pero lo que no tiene lógica, Javier, lo que no tiene lógica es que como padres, tú sabes que los padres somos humanos, ¿verdad? Y los padres Sí, cometemos errores, ¿verdad? En algunos momentos de nuestra convivencia juntos, tanto mi padre como mi madre cometieron errores graves y esos errores graves yo seguí comportándome como niño. Cuando pude haber actuado como adulto o como padre incluso. ¿Por qué padre? Porque cuando digo errores graves es errores graves. Entonces sí cometieron algunos errores graves en los cuales se comportaron de una forma no buena y yo pude haberme comportado como adulto o como padre para ponerles un alto, pero no lo hice. Y eso provocó que la relación con mi esposa o con cualquier persona con la que estuviera en ese momento se diera muy fea porque me decía, por ejemplo, Gaby, oye, tu mamá o tu papá están portándose raro, ponles un alto. Y yo no les ponía el alto porque yo decía, no, es que son mis padres. Pero yo ya tenía, pues, yo creo que 28 años por ahí. Entonces ya soy un adulto a los 28. sí. Entonces yo no me quería cambiar al adulto, yo no me quería cambiar al padre. ¿Por qué? Porque tenía una creencia de que moverme al padre y él y verlos a ellos como niños, o sea, ponerles un alto, ponerles reglas, sería faltarles al respeto. Mm, Pero poner reglas es amor y no solamente a los hijos, sino a los padres también. ujú. Entonces fue hasta muchos años después, no quiero decirte cuántos, pero fueron muchos años después cuando me atreví a ponerles un alto a los dos. Cuando hay injusticias, no importa que sea tu padre o tu madre, tienes que moverte al adulto, tienes que moverte al padre
para que esa persona que está actuando como alguien que está abusando de su poder vuelva a la cordura. Entonces, esto que te comparto sin lujo de detalles es para decirte que si tú estás siendo objeto de abusos por parte de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo o de tus padres, recurre a este gran herramienta para moverte al adulto, al padre o al niño de acuerdo a la situación y los vuelvas a la cordura. Porque vuelvo a repetirte, una creencia tal como en el mandamiento que dice respetarás a tu padre y a tu madre, ahí no dice en ningún momento en ese mandamiento que lo respetarás aun cuando te hagan injusticias. Y pienso yo que está mal ese mandamiento. Entonces, deberíamos de añadirle a ese mandamiento, respetarás a tu padre y a tu madre siempre y cuando te guarden respeto. Entonces, ten mucho cuidado de seguir en ese estado de niño como yo estuve muchos años, ya siendo adulto, porque vas a seguir siendo manipulado y controlado por tus padres hasta que tú les pongas un alto. Entonces, esto es muy mío, pero lo quise hacer así sin lujo de detalles porque yo actualmente me llevo muy bien con mis padres, pero sí hubo un momento, tengo que serte sincero, que no me llevaba nada bien con ellos. ¿Y por qué no me llevaba bien con ellos? Porque yo no les ponía un alto a su injusticia. Entonces, mucho Ok. cuidado, mucho cuidado. Y obsérvense, eso es lo importante, observarse cómo hablas con tu papá, cómo hablas con tu mamá, cómo hablas con tu esposa, cómo hablas con tu esposo, cómo hablas con tus hijos. Si tú observas cómo es que hablas, te vas a dar cuenta que después ya no te vas a andar quejando. Ah, es que otra vez mi papá o mi mamá o mi esposa o mi hijo me están manipulando y controlando y me están haciendo bullying. Pues porque tú no has querido cambiar de estado del ser. Te sigues manejando en niño, te sigues manejando en adulto, te sigues manejando en padre, cuando ese estado del ser no conviene utilizarlo en este momento. Tienes que cambiarlo conforme se dé la situación. Tienes que recurrir al silencio para tener discernimiento. Y discernimiento es esa asertividad de cuál estado utilizar en ese momento. Entonces vuelve al silencio, pide la guía interna y desde esa guía interna obra cambios y haz cambios, los necesarios. Y fíjate que también quería compartirte que cuando uno es padre, los hijos a veces se portan buleros con los padres por una sencilla razón, porque ellos no saben de análisis transaccional, pero sí saben de que uno es el papá y te siguen haciendo bullying hasta que tú les pones reglas y es cuando ellos dicen, ay, por fin te estuve haciendo bullying tanto tiempo porque ya quería que te pusieras en el papel de padre, yo no quiero ser tu niño, yo no quiero ser tu padre. Entonces, muchos niños se comportan muy mala onda con sus padres porque no les han puesto un alto. Entonces, hasta que les pongas un alto es cuando ellos dicen, ok, perfecto, tú eres el grande y yo el chico. De hecho, en psicoterapia gestal, cuando abrazamos, imagínate, yo a veces en constelaciones familiares, al final de las constelaciones casi siempre te dan ganas de abrazar a tu papá o a tu mamá, depende de con quién estás constelando. Y yo abrazaba a veces a mi mamá o a mi papá poniendo mis brazos por arriba de sus hombros, o sea, Mm, arriba de ellos, o sea, como diciéndoles yo soy más fuerte, yo soy más poderoso, por eso te abrazo por arriba. Y en mm, cuanto Paco, mi terapeuta, veía que lo abrazaba por arriba, me decía, no me decía, simplemente me agarraba los brazos y los ponía por su cintura para que esa mamá me pusiera el abrazo con las dos manos por encima de mis brazos. Y me ujú. decía Paco, por favor repítele a tu madre, tú la grande, yo el chico. Igualmente el papá, cuando abrazaba al papá así, me volvía a cambiar las manos y me decía, papá, tú el grande, yo el chico.
Es como un signo de respeto, es como un signo de respeto incluso de forma física. Yo no voy a Sí, ponerme por encima de mi padre, pero también toma en cuenta algo, que cuando hay injusticias es cuando cambian los papeles, hay que volverse uno un padre del padre, o sea, cuando mi papá ya entró en una etapa ya de viejito y que estaba tomando decisiones muy locas, se metía a prostitutas y así cosas muy jóvenes y muy raras, pues cuando empezó a actuar como ya no cordura, cuando ya no había cordura en su mente, tú sabes que los viejitos ya se vuelven como niños, fue cuando yo me volví en un papá de mi papá. Entonces, todo es dependiendo de la situación. Tienes que tomar en cuenta esto. Todo depende de la situación. Y si ves que tu padre es alcohólico y se vuelve un niño, pues órale, tú corresponde ser padre y ponerle orden a tu papá alcohólico. Y así para muchos casos. Entonces, tienes que considerar esto. Lo que da, recibe. Si le hablas desde el adulto, él se convierte en adulto. Y si no se quiere convertir en adulto a la primera, como en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, bueno, sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo hasta que se logre sintonizar a tu frecuencia. Y acuérdate, energía alta siempre gana, es la que siempre gana. Y el amor es la energía más alta. El perdón también es la energía más alta. La paz es la energía más alta. Ah, mira, ya llegó Fabio. Fabio, qué chido. Fabio, te activé el micrófono. No sé si tengas micrófono, pero no sé si tengas micrófono, por favor habla y dinos si tienes algún comentario de lo que has escuchado, porque no sé desde hace cuánto tiempo estás aquí. Pues, ¿qué opinas, Javier? ¿Cómo me fue con mi mamá y papá cuando no quise enfrentarlos, cuando estaban haciendo injusticias y que yo era un niño porque pensé que toda la vida tenía que ser un niño? Y después de un tiempo me di cuenta que no era así, que cuando hay injusticias, aunque sean mis padres, yo tengo que poner orden y convertirme en un padre y un adulto. sí, pues mira, yo pienso que por eso no hay que, muchas veces dicen que no hay que arrepentirse, sino reflexionar que en aquellos entonces o en cosas del pasado, pues uno hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía, ¿no? Así es. Entonces, tú bien lo dijiste, yo pensaba que me tenía que comportar como niño toda la vida hasta que un día me di cuenta que ya era un adulto. Y entonces ya echaste a andar estas nuevas herramientas o tu mismo ser interior o guía te dijo, espérame, Neto, ya es hora de ser adulto, ¿verdad? Y de no permitir esto o de permitir esto otro. Entonces, pero me parece fabulosa la herramienta, como tú dices, ya tiene años esta herramienta y a veces son tesoros que, pues, que no usamos o que no sabemos que existen y gracias por compartirla porque es muy práctica, y estar muy alertas a cada situación que estemos enfrentando, ¿no? Y lo más chido de la herramienta es que el otro se sintoniza al estado de que tú estás. O sea, por ejemplo, Sí. ayer estaba Gaby también haciendo un comentario desde el padre y yo solía actuar desde el niño. Y entonces en mi actitud de adulto, ella captó de inmediato que estaba en adulto y se movió al adulto. Entonces Ujú. es importante conocer esta herramienta porque es útil para las parejas, para relaciones padre-hijo e hijo y padre, y también con los empleados, también con los clientes, también con todo, con todos, con todas las personas. Sí, fíjate que la transición es un tema también interesante porque a veces mi hijo me voltea a ver con cara de ¿what? Porque haz de cuenta, venimos de jugar del parque y obviamente lo que procede, bueno, no obviamente, lo que procede ya regresando ahí a tu casa, a la casa de todos, es, ahora sí, hijo, ya acabamos de jugar, como no se lo digo verbalmente, ¿verdad? Pero es como energéticamente, es decir, ahora me convierto en tu padre y ahora entonces tienes que bañarte o cenar o hacer la tarea, lo que corresponda, ¿verdad? Pero en cuanto cruzamos la puerta, haz de cuenta que me transformo y a veces él me voltea a ver con cara de, guau, pues si vengo bien alegre y venimos de niños y ahora qué le pasó a este, ¿verdad? Entonces esa parte de la transición está chida, está Es interesante de como, revisar. es como ser bipolares, ¿verdad? Es como Dale. este compa que trae, ¿verdad? Sí, sí.
Pero es parte de la vida, descubrir que no vamos a seguir siendo los mismos y hay que adaptarnos a cada situación. Por ejemplo, Matías a veces nos regañan porque es muy distraído o distrae al grupo, está haciendo bromas, está siempre, pues haciendo cosas que distraen al grupo, ¿no? Está de juguetón. Y yo le digo a Matías, Matías, cuando estés en el salón de clase es para aprender. Que si quieres jugar en el recreo, puedes jugar todo lo que quieras. Entonces tienes tú como ser humano que aprender que hay lugares para comportarse como niño, hay lugares para comportarse como padre y hay lugares para transformarse en adulto. Entonces tienes que adaptarte a cada situación. Correcto, sí. Sí, imagínate que yo me convirtiera en adulto todo el tiempo, pues sería bien aburrido, bien aburrido. ¿Y qué sería si me convirtiera en padre todo el tiempo? Estaría todo el día enojado, Sí, diciéndole a todo el mundo cómo debe de comportarse. O todo el día de niño, como yo solía estar, fíjate, yo pues por eso doy yoga de la risa, porque quiero la inocencia, pero la inocencia no es convertirte en un niño, la inocencia es ver todo con ojos nuevos, pero yo lo había malinterpretado y antes creía que convertirme en un niño era ser una actitud de niño todo el tiempo. Hasta que un sí. día Paco me dio en la torre en una terapia que estábamos todos serios, llorando incluso en una terapia muy profunda. Y yo en medio de esa terapia profunda empiezo a hacer bromas, güey. Ah, ok. Y empiezo a hacer bromas y me dice Paco, Neto, contar chistes es evasión, dice. Te pido que te conviertas en el adulto que ya eres y vivas el proceso o te des permiso de vivir el proceso como un adulto, me dice. Y yo, puta madre, aquí no puedo ser niño. O sea, me subió al adulto, mira, así de Sí, volada, con ese comentario muy serio. O sea, no podía sí, seguir estando niño con ese comentario. sí, sí, sí. Entonces, igualmente a tu hijo, si está en una reunión seria, en una iglesia, por ejemplo, tú no vas a permitir que tu niño se comporte como un niño corriendo en la iglesia. Tiene que comportarse como un adulto. Ujú. Igual en una terapia, convertirte en niño es evasión. Es evasión. Órale, no, pues qué interesante tema, ¿eh? Está muy padre, compadre. Y muy útil, muy útil, muy práctico. Está muy práctico, sí, 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 pues están los tres elementos y en caso de que estos fallen, al Espíritu Santo, como dice. Yo creo que más que cuál de los cuatro es más bien siempre el Espíritu Santo y a partir del Espíritu Santo que Él te guíe a decidir cuál de esos tres utilizar. Sí, 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 así es. ¿Y sabes qué otra? El que lo mencionaste, no sé si fue poco o mucho, pero el lenguaje no verbal fabuloso también para identificar tanto nosotros como los demás, ¿verdad? ¿En qué estado estamos? No, hombre, es que ese es el que gobierna, Sí, ahí está ese la... es el que gobierna. Sí, porque fíjate, ahora que, bueno, es un poco cambio de tema, pero ahorita que se está jugando la final del fútbol mexicano, que se juegan dos partidos, no sé si supiste que el primer partido, el Santos goleó 5-0 al Querétaro. Mañana juegan el partido de regreso. Pero me llamó la atención el lenguaje no verbal de muchos jugadores del Querétaro, de los que perdieron. Haz de cuenta que veías a puros niñitos, así como se sentían como regañaditos y o sea, no sacaron al adulto que se necesitaba para competir ahí, digo, porque ya era una competencia, ¿no? Ahí ya era por la copa, ¿verdad? También hay que divertirse, pero también hay que, se estaban jugando el prestigio de su institución, su primer final, todo, pero saliendo como niñitos, así con la cabecita agachada y encogiditos, y dices que, ¿qué pasó aquí, eh? Bien, bien, bien marcado que estuvo ahí. ¿Quién gana las competencias, Javier? El que tiene posturas de éxito como este señor de la pantalla. Sí, sí. ¿Quién es jefe en una empresa? El que tiene las manos en las cinturas, como en esta otra foto. Ujú. ¿Quién tiene posturas de jefe? Pues el que usa estas posturas. High power. Sí. Sí, mira, fíjate, la comunicación no verbal. Son las posturas de poder. Ahora vamos a ver las de bajo poder. Ahora está el empleado, aquí está el niño. Este es el niño. Ujú. Este es el niño.
Eso a ver si luego nos lo compartes, compadre, está muy padre. Cambio en la testosterona, en el cortisol, Oh, ay, la mujer maravilla. cañón, cañón. Esta es una conferencia de TED y la conferencia está en inglés, no sé si ya la subtitularon, pero aquí está el nombre de la conferencia. Try a power pose, perfecto, ok. Sí, ahí está la mujer maravilla. Sí, eso, híjole, de verdad, cómo afecta y hay que darse cuenta de la postura de uno, pero me llamó muchísimo la atención cómo salieron los jugadores del Querétaro, bien agachadillos y no, estaban jugando así como niñitos, pues, pero derrotados, ¿no? Y en las Olimpiadas, ¿quién ganan? Pues los que tienen posturas de poder, los que ya vienen mentalizados desde el adulto, güey. Sí, sí, sí. Excelente, sí. Entonces, vamos a utilizar análisis transaccional y posturas de adulto, padre o niño, dependiendo cómo queramos usarlo. Porque acuérdense, posturas de niño no son malas, son Ujú, necesarias, por ejemplo, en una terapia con un adolescente. Si yo le estoy sí. dando terapia a un adolescente, me dijo una terapeuta, no fue Paco, porque ya hablo mucho de Paco, fue otra terapeuta, me dice, cuando estés dándole terapia a un adolescente, no le veas a los ojos, dice. Ponte medio perfil o perfil completo, no le hables de frente, dice. Ujú, Hablarles de frente y en postura de poder es intimidador. ok. Y si tiene broncas emocionales, dice, no se va a abrir, dice. Por eso Ujú, hay que bajar un poco la mirada, hay que poner postura así de lower power, o sea, no postura de alto poder, sino de bajo poder, para que haya empatía, güey. mira, ok. Si no hay empatía, o sea, si no pone la misma postura que él, pues va a decir, este güey es mi papá, o sea, yo no quiero hablar con mi papá. Ujú, Entonces, bajas la mirada, la pones a medio perfil, y luego ahora sí hablas, aunque no estés viéndole a los ojos, hablas así. Empiezas a hablar y hablas con un tono de voz tal vez desde un niño para que haya empatía. Y luego ya dentro de la terapia puedes manejar el adulto para volverlo adulto, pero vamos a empezar desde el niño. O sea que hasta las posturas del niño son necesarias, pero dependiendo de la situación. órale, ok. Si no hay Oh, posturas buenas ni malas, simplemente hay que saber utilizarlas. dependiendo de la situación, así es. Sí. Por ejemplo, la postura de poder esta de manos en la cintura se me hace tan arrogante, pero tan necesaria para algunas personas que manejan a empleados que son esos que tienes que estar acarreando, no sé, un albañil, por ejemplo, Ujú, un chalán, ¿no? O sea, imagínate si el jefe, el contratista no se pone en esta actitud de jefe, pues no van a llegar tarde, nunca van a hacer el trabajo. O sea, es dependiendo, hay que usar las posturas de poder para ese tipo de situaciones también. ujú, sí, sí, cierto. Y aparte, si te das cuenta, en la vida hay personas que no se quieren mover del niño. Todo el tiempo están en niño y no quieren ser adultos, ni quieren ser padres, quieren ser niños. Entonces, pues tú tomas el papel de padre porque es el único papel al cual es compatible esa persona. Entonces, hay muchos casos que yo conozco de personas que por más que les trato de hablar desde el adulto para que se conviertan en adultos, siguen en niños, siguen en niños, siguen en niños. O sea, quieren seguir haciéndose las víctimas. No quieren tomar responsabilidad de su vida y dicen que no, es que mi papá, no, es que mi mamá, es que mi esposa. Pues síguele ahí en tu estado de niño, ahí a ver cuándo quieres despertar. Entonces, yo ya he estado en esa situación de estar en niño muchos años, entonces esta clase se las quise dar para que despierten y no se autoengañen. Ustedes están así como están porque quieren. Y acuérdense de la pregunta maravillosa, cuando se sientan que son controlados, manipulados o abusados por alguien, pregúntense, ¿qué hice yo para volver a sentirme así? Ujú, ¿Qué hice yo para volver a sentirme así? Y vas a ver que tu postura fue la misma, te mantuviste en el mismo estado del ser y por eso te mangunearon como te mangunean siempre. Cambia tu postura, cambia tus palabras, cambia tu pensamiento, encomiéndate a la paz de Dios y verás que cambia todo. Así o más claro, compadre.
Sí, está clarito como el agua. Qué chido, güey. No, es que en serio, yo siempre les comparto lo que quiero aprender y yo la mera verdad se me había olvidado muchos de estos conceptos y quería retomarlos después de muchos años. Y lo estuviste practicando, ¿no? En la semana, como dices. Sí, con mi esposa y con mi hijo principalmente y sí funciona y funciona muy bien como la sección amarilla. Fíjate, como dice dicen de que había un monje, no sé si tú lo contaste, si no ya me dirás, compadre. Había un monje que le iban a consultar muchas personas, ¿no? Ya ves que le llamaban sabio maestro. Entonces, pues ahí en la fila, esperando para consultarlo, resulta que había una señora con su hijo, ¿no? Con su niño. Y entonces ya pasa la mamá con el niño y ya pues les dice él en qué les puedo servir y dice la mamá, volteándolo, ¿sabe? Le dice, dígale a este niño que por favor ya no coma azúcar. O sea, el azúcar le está haciendo daño, lo está matando, bla, 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 ya. Tiene prohibido tomar azúcar. Y el maestro, ¿qué creen que responde? Nada. Se queda en silencio. Y pues se saca de onda la señora y espera un rato, el maestro callado, callado, y se va la mamá con su hijo. Y a la semana regresan, otra vez se forman la fila y otra vez el maestro dice, ¿en qué les puedo servir? Y me dice, pues dígale por favor al niño que ya no toma azúcar, lo está matando, se la prohibieron los doctores y así, ¿no? ¿Por qué, por qué no me ayuda? Y ya ahora sí el maestro de repente, bien, bien contrario a la primer cita, voltea con el niño y le dice, niño, no comas azúcar ya. Ay, hijo de su madre, entonces la mamá se saca de onda bien gacho, ¿no? Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hizo esto la semana pasada? ¿Por qué no me ayudó? Muchas gracias, pero yo necesitaba esto la semana pasada. ¿Por qué no lo hizo? Dice, porque la semana pasada yo no había probado lo que es dejar el azúcar. Toda esta semana ya la dejé. Dice, caray. La experiencia es la que hace el cambio, sí. Sí, sí, sí. La congruencia, ¿no? Sí, sí, sí. Dice Jorge Lomar en una de sus pláticas, para que haya un cambio de creencia necesitamos un cambio, perdón, para que haya un cambio en la creencia necesitamos de una experiencia. Sin experiencia no hay cambios en las creencias. Entonces, eso que hizo este señor en el cuento maravilloso que cuentas es vivir la experiencia, porque no podía cambiar la creencia de que si el azúcar era bueno o malo, si no se daba permiso de experimentar eso. Sí, correcto. Entonces vamos a experimentar el análisis transaccional en todos los aspectos y veamos qué pasa, veamos qué pasa. Correcto. Seguir las posturas, sí. Así es. Dejemos de ser niños cuando debemos de ser adultos, dejemos de ser padres cuando debemos de ser niños, dejemos de ser adultos cuando podemos ser el gran espíritu. Entonces, ahí tenemos las cuatro herramientas. Ya vamos a añadirle el cuarto estado del ser, es el gran espíritu. Sí, ándale. Vamos a inventar un nuevo que se llama análisis transaccional espiritual. Sí, sí. Es el 2.0. Güey. Sí. Bueno, compadre, vámonos a divertir. Hoy es sábado, vamos a divertirnos. Sí, así es. A Vámonos. convertirnos en niños, compadre. Los sábados y domingos son de niños. Sí, cerradito alegre. Y ahora yo estoy acá de visita con mis hermanos y mi mamá, entonces me va a encantar jugar con mis sobrinos y bueno, convivir con mis hermanos y jugar, como dices, ¿no? Sí. Y a convertirse en adulto y en padre cuando sea necesario. O sea, cambiarle de un lado a otro. Sí, sí, sí. Fíjate que una anécdota medio triste, bueno, finalmente son experiencias, pero ahorita lo recuerdo, ahorita me llegó, ¿verdad? Dicen que hay que compartir lo que te llega. Cuando murió mi papá, que yo estaba pues entre niño y adolescente, por ahí de los 14 años, yo me acuerdo que en el velorio, ya cuando iban a bajar ¿cómo se llama? Donde meten el cuerpo. Féretro. El- Ah, sí,
Sí. Me dio una tristeza horrible, y yo lloré, y lloré, y lloré, y lloré, pues yo no comprendía lo que pasaba, pues no, pues eres un niño, o sea, yo era un niño, pues, ¿verdad? Todavía ni el cerebro se me había desarrollado bien y pues en pleno desarrollo, ¿verdad? Pero sí recuerdo que mi postura, el yo llorar, inclusive me saqué algunos mocos y me salían con sangre y gritando, o sea, yo estaba en un dolor fuerte, pero también estaba en una postura de niño, o sea, ¿por qué se va mi papá, verdad? ¿Por qué? O sea, lo necesito y así. Y lo que me pasó es que esa postura y ese dolor que yo estaba viviendo a muchas personas adultas les hizo ruido y querían ir a callarme en ese momento y muchos iban a decirme, compórtate niño, por favor, compórtate como un grande, Ajá. respeto para tu papá que ahorita requiere silencio. Y eso sí me hizo mucho ruido, fíjate, porque decía yo, no lo decía, pero lo pensaba, pues cómo me piden que me comporte ahorita como adulto si estoy sufriendo y soy un niño, ¿no? Sí. Entonces, esa imagen se me vino ahorita porque mucha gente fue a decirme, compórtate como adulto, niño, Mm. pero pues, no era la situación adecuada, ¿no? No, y no tienen conocimiento de inteligencia emocional esas personas que te dijeron eso. Sí. Cuando tomé un taller del duelos y despedidas con el maestro de Paco, me invitó a un taller de 2 días. El maestro, que es el maestro de maestros, pues vamos a ver si Paco es sabio, imagínate el maestro de maestros. Súper sabio, ¿no? Súper sabio. Es el que les da la maestría gestal. Es de Guadalajara el señor. Y desde que entra a su presencia es, se cuenta como el Facundo Cabral, así, barbón, así, muy, muy sabio, ¿no? Órale. Y dice él, a ver, díganme ustedes, dice, ¿ustedes creen que cuando murió mi papá, siendo yo terapeuta, siendo yo persona que sé de emociones y todo el rollo ese, ¿ustedes creen que pude manejar la situación en paz, tranquilo? Y dicen todos, sí, pues sí, porque tú ya eres un maestro de las emociones y que dominas tu mente y la fregada, ¿no? Y dice, no, dice, yo cuando murió mi papá, dice, lloré como un niño chiquitito, sí, chiquitito, dice, porque Sí. yo sé que llorar es importante, dice. Y yo les invito a que no me importa si son jefes, si son eruditos o sabios, dice, lo que vengo a pedirles aquí es que se den permiso de sacar toda la emoción que han reprimido, dice. Sí, No, hombre, fabuloso Pablo. estuvo, estuvo Sí. fabuloso. O sea, haz de cuenta que en ese taller lo que hicimos es darnos permiso de llorar todo lo que muchas personas nos impidieron llorar, como a ti en ese velorio, Javier. Sí, sí, sí. Y eso sana, eso libera muchísimo. Sí, sí. Entonces, No, no puedes ser libre si no te das permiso de sentir. Tienes que sentir para liberar. claro, y por algo nos dieron las emociones y las lágrimas y todo, ¿no? Sí. Para que salgan, pues, ¿verdad? Normal. Pero algo como dijiste hace rato, o sea, qué bonito lo que dijiste hace rato en relación a mí, de que yo no puse alto a mi mamá y a mi papá por muchos años, que me convertí en un niño por muchos años, aun cuando me hacían injusticias. Me dijiste algo maravilloso, me dijiste, es que no pudo haber sido de otra manera, de acuerdo a tu experiencia y tu conciencia, tu nivel de conciencia no era consciente siquiera de que tú podías ser papá o podías ser adulto, mucho Ujú. menos Espíritu Santo, no sabía nada de eso. Sí, Entonces, igualmente para con las personas que te dijeron a ti que no lloraras, que guardaras la postura, no pudo haber sido de otra manera, Javier, o sea, fue perfecto como fue. correctísimo, sí, sí, sí. Pero qué maravilla que todo trabaja para el bien, porque gracias a eso tú ahora te dedicas a aprender sobre inteligencia emocional y comunicación y todo lo demás. Si no hubiera sido por esa vez que te callaron el sentimiento, capaz que no te vuelves de lo que eres actualmente. Sí, sí, eso me queda clarísimo. Todas las experiencias son como aprendizajes y lecciones para nuestro bien, ¿no? Eso sí,
Me queda claro, y los maestros, pues como los maestros duros, ¿no? Que no entendemos a veces por qué en la escuela o en la vida hay maestros tan difíciles y tan duros, pues es para eso, es para mejorar y es para el bien, ¿verdad? Y todo tiene un propósito divino, aunque a veces en esos momentos nos cuesta trabajo comprenderlo, ¿verdad? Pero gracias a que hemos aprendido de una y mil formas diferentes que todo trabaja para el bien. Entonces, qué chido que ya nos cayó ese 20, que no suceden cosas malas. Son malas hasta que las perdonamos y las vemos de otra forma. Entonces, qué maravilloso que gracias a este sufrimiento encontramos las herramientas para sanar ese sufrimiento. Sí, así es. Pues vámonos, compadre, a seguir aplicando este análisis transaccional espiritual. Me figuró como estampitas, ¿no? Aquí está la del padre, la del hijo y la del adulto. Órale, qué chido. Pero ya salió la nueva, la del espíritu. Órale, cambio. Sí, güey. El curso de milagros no estaba creado en aquel tiempo. Ahora yo ya le añadí la paz. Vamos a añadirle la paz a esos tres estados. Vamos a añadirle la paz y vas a ver que desde la paz encuentras rápida la respuesta. Hoy escojo al adulto, hoy escojo al padre, hoy escojo al niño. En este instante elijo al adulto, en este instante elijo al padre. Ahí te va a ir guiando la paz. La paz te va a decir todo. Sí, correctísimo. Ok, compadre, pues muchas gracias por el tema y muy práctico. Muy chido estuvo y muchas gracias por acompañarme. Quedar un teleseminario solo se siente bien gacho. Tú agarra la postura de poder ahí, mira, ahí la Eh, tienes en pantalla. eh, Dale, Voy a fingir. dale. Ahí te imaginas que estás en el TED y listo. Exacto, exacto. Voy a fingir que están 1000 personas frente a mí. Sí. Muy bien. Muchas gracias, compadre. Nos vemos. Órale, cuídate y saludos a todos, abrazos. Abrazos. Bye bye. Bye.